Vamos a comenzar la presentación con una pequeña introducción de solo 2 diapositivas, en donde dividimos un poco la demanda mundial de carne desde el punto de vista de los consumidores en 2 grandes grupos, ¿no? Tenemos por un lado los consumidores que demandan carne y por otro los que demandan más que carne. En el primer caso nos encontramos a lo que es un commodity. A los consumidores no les interesa ni la raza, ni el origen de la carne, ni cómo se produce. Buscan beneficios funcionales, comer proteína. Otros, en cambio, buscan la garantía que da una marca. Además de los beneficios funcionales, comer proteína, lo que buscan son beneficios emocionales, que pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, la ecoconciencia de comer sin culpas, de que no se dañó el medio ambiente, el bienestar de los animales, una determinada raza de la cual se sienten más atraídos, etc. Es decir, pueden ser múltiples los factores por los cuales están dispuestos a pagar un plus. Obviamente que en el primer caso la carne es fácilmente sustituible y la variable básica ahí es el precio. Cuando se genera una marca hay una fidelidad que en los momentos de crisis económicas obviamente que el producto queda más protegido. En el momento de que uno tiene que elegir si va a pasar de un commodity a un producto diferenciado, tiene que evaluar en qué rango o categoría se puede posicionar, porque no todo commodity pasa a una calidad premium en la mente de los consumidores y eso implica muy grandes costos. Por eso es importante hacer esa evaluación previa porque obviamente los costos de marketing son mayores. No hay estrategias mejores ni peores, simplemente hay que decir en dónde se tienen más oportunidades de trabajar. Cuando el producto es un commodity, la estrategia de marketing se llama push. El oferente empuja desde la oferta. No conoce quiénes son los consumidores ni qué es lo que pasa con el producto. Para el oferente, su cliente son los intermediarios. En el caso de los que demandan más que carne o cuando trabajamos con marca, la estrategia se llama pull. Es decir, el oferente realiza las acciones de marketing directamente con los consumidores. No se está viendo en la pantalla, ¿no? Creo que sería importante. Ahí está. Entonces, es la demanda la que tira desde la oferta. No sé si esto quedó claro porque recién apareció en la pantalla. Bueno, con estas aclaraciones, entonces, pasamos a ver cuál fue la evolución del marketing en la carne bovina en el exterior. Hasta el año 2000, Uruguay miraba con resignación el ser tomador de precios. El objetivo era crecer en volumen y abrir la mayor cantidad de mercados posibles. En el año 67 se crea el Instituto Nacional de Carnes y ni siquiera existía un área de marketing. Lo que había era comercialización que trataba de asesorar en los negocios de gobierno a gobierno. El objetivo, como decíamos, era simplemente abrir la mayor cantidad de mercados posibles y la visión era vender carne. Entonces, los mensajes eran racionales, muy simples y directos, y la estrategia, obviamente, como la que veíamos recién, push, desde empujar desde la oferta. Estas son las típicas imágenes que se usaban en ese momento. Los animales en el campo, los cortes crudos, frigoríficos, imágenes de frigoríficos. Hay algunos intentos de iniciar marcas como esa que vemos abajo, la de Natural Meat Uruguay, pero evidentemente todo seguía siendo un commodity. Este es un icono que yo tomé como ejemplo del periodo, un animal bovino. Si tuviera que elegir una imagen del periodo sería esa, porque así era como estaba planteado el negocio. En ese momento Uruguay exportaba el 30% de lo que producía y el año, digamos, el siglo terminaba bastante auspicioso porque habíamos logrado la apertura de los mercados del NAFTA. Y entonces eso significó un cambio, no solo un cambio cuantitativo, sino también un cambio cualitativo importante. Uruguay en ese momento, en el año 96 hasta el año 2000, duplicó las exportaciones que tenía hasta ese momento. En el año 2000 nace la marca Uruguay Natural, que es propiedad de la Presidencia de la República y que actúa como un gran paraguas para todas las demás marcas. Como les decía, el siglo terminaba muy auspicioso, pero la alegría duró poco, porque en el año 2001-2002
Uruguay vivió la crisis más grande de su historia. En ese momento fue cuando yo empecé como directora de mercados externos y era una directora virtual porque no había ningún mercado, cero. Entonces el objetivo era recuperar todos esos mercados perdidos, ¿no? Pero ahí hay que ver una cosa, en los momentos de crisis es cuando uno se plantea, se hace los cuestionamientos más profundos. Y no siempre son malas las crisis, a veces sirven para hacerse unos replanteos profundos. Y creo que lo más significativo fue el cambio de visión. Dejamos de vender carne. Uruguay se plantea de ahora en más que la visión del negocio va a ser vender confianza. Y eso es muy importante, porque lo que nos hizo fue empezar a guiarnos en un camino de qué era lo que teníamos que hacer. A partir de ese momento, por primera vez, se empieza a diseñar una estrategia de comunicación y de marketing. Y fíjense ustedes que cuando uno dice vender confianza, lo que está diciendo es cuáles son los temas que tiene que tratar. Aparece el tema de la trazabilidad, el tema de la certificación de productos. Yo recuerdo que en el año 2001, cuando no teníamos ningún mercado, y la presidencia de INAC plantea la certificación de productos, nos decían, pero están totalmente locos. Sin embargo, hoy quiero decir que la importancia de tener personas con gran visión y el expertise que el instituto agarró en todas esas cosas como puede ser la certificación, porque si queremos vender confianza, tenemos que dar garantías de las cosas que decimos. La estrategia siguió siendo push porque no había dinero para más que para eso, y los mensajes racionales, pero tratando de distinguir los beneficios que tenían nuestras carnes. Como la carne uruguaya no distinguía en competitividad ni en comunicación, se decide iniciar la comunicación a través del humor. Pero el humor tiene la ventaja de la recordación, que eso es muy potente el humor, pero también el humor transcultural tiene sus trampas. Y lo que para algunos es gracioso, para otros es ofensivo. Recuerdo que en este caso fuimos a Nuga y teníamos una pared de 3 metros por 4 metros con este cómic, por ejemplo, y nos decían las dos versiones, ¿no? Genial o agresivo. Uno tiene que aprender y con humildad de que también se cometen errores en ese proceso. Y lo que sacamos como conclusión fue que de ahora en más Uruguay tenía que empezar a manejar conceptos positivos de su marca y abandonar esto del humor. Bueno, acá por ejemplo ven abajo Uruguay con la forma de chuleta, porque era una forma de empezar a referenciar el país de origen. Bueno, como les decía, cambiamos esa comunicación por mensajes positivos y en lo posible tratando de que estuvieran basados en investigaciones científicas. Por ejemplo, si decimos que tiene menos colesterol, bueno, demostrar por qué es que lo tiene. Necesitamos también una imagen potente que significara todos los beneficios. Acuérdense que trabajamos con mensajes racionales, mostrando beneficios, y encontramos en esta imagen que dice mucho. En Uruguay cada animal tiene el equivalente de 2 canchas de fútbol y en ese momento eso hablaba de algunas de las bondades de nuestras carnes, que por eso la elijo como ícono de la imagen del periodo. También, si queremos vender confianza, era imprescindible el tener o crear un logo de nuestras carnes. Esta marca, que es el pasto que se transforma en código de barras, es de la naturaleza a su mesa, nació como una marca de certificación, pero después tuvo tanto éxito que terminó siendo la marca que nos identifica en el mundo. Y por supuesto no trata de competir con la marca país, Uruguay Natural, sino que perfectamente convive bajo su paraguas. El año 2003 terminó con un récord histórico de exportaciones, eso es importante decirlo. Y el año 2004 va solo porque en realidad marcó un punto de inflexión en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Nuestro objetivo, veníamos muy contentos con el 2003, era seguir creciendo en volumen. Pero en la estrategia necesitábamos realizar estudios de mercado, porque evidentemente teníamos que conocer más sobre quiénes eran nuestros consumidores. Entonces, se establece una original forma de comunicación que la llamamos una especie de mix push-pull,
en donde se hicieron varios estudios de mercado, pero el que más distinguimos sería el que hicimos en Estados Unidos. Y en ese estudio de mercado se obtienen estas conclusiones. Uruguay no es conocido y los consumidores temen a lo desconocido. Los consumidores necesitan una conexión con el país de origen, es decir, se debe existir un nivel básico de confort con Uruguay antes de sentirse cómodos con la carne uruguaya. Se eliminan dudas si un supermercado o un restaurante de primera línea ofrece el producto, es decir, si a este supermercado que yo le tengo confianza lo acepta, bueno, entonces quiere decir que es bueno. Se valora positivamente que no se usen hormonas ni antibióticos, que se respete el bienestar animal, la sustentabilidad ambiental, la trazabilidad y los procesos de certificación. Bueno, entonces, basados en este estudio, es que se inicia esta comunicación. ¿En qué consiste? Seguimos trabajando con los intermediarios, pero conocemos el final de la historia. Entonces, pasamos de los mensajes racionales a los mensajes emocionales. Y eso es la comunicación que entablamos con el intermediario. Por ejemplo, empezamos a trabajar con este tipo de imágenes, el abuelo con el nieto, la pareja en el mercado, frases más poéticas, los 4 elementos que caracterizan nuestro sistema productivo, pastos, agua, sol y cielo, surgen de este estudio de mercados. Decimos que trabajamos con conexiones, conectarse a la naturaleza, una vida sana, el mejor sabor para compartir, y la carne es el vínculo. El estudio de mercados, también, en que aparece el eslogan de nuestras carnes, porque cuando uno trabaja en una marca, tiene que empezar a generar el contenido de esa marca. El eslogan es como cuando dicen la chispa de la vida, Coca-Cola. Bueno, el eslogan elegido que surge de ese estudio de mercado es conéctate a lo importante, connect to what matters. Otra cosa importante que surge acá es esa necesidad de conectar a la carne con el país de origen. Normalmente pasa con algunos productos como el vino, los aceites, que necesitan una conexión. Por eso la gastronomía y el turismo van muy bien juntos. Y es a partir de ahí que empezamos a tener acciones conjuntas con el Ministerio de Turismo y con la gente que trabaja con vinos, con INAVI. Y apareció un proyecto que en ese momento se llamó 3 Secretos y después evolucionó, que ahora lo vamos a ver. Bueno, el año 2004 fue récord nuevamente histórico en volumen de exportaciones. Llegamos al trienio 2005-2007 y como veníamos muy contentos, seguimos con el objetivo de crecer en volumen, con la misma estrategia porque nos había ido muy bien, y en los mensajes emocionales tratamos de empezar a ponerle más razones para creer. Yo pongo siempre este ejemplo. Ustedes ven la estrella de Mercedes-Benz y enseguida asocian a calidad. Pero si cuando compran un Mercedes-Benz cierran la puerta y se les rompe el vidrio, la estrella desaparecería en un instante. Es decir, no se puede construir si no existen razones válidas para creer que den el soporte. Bueno, como queremos posicionarnos como las carnes, la etiqueta verde, empezamos a usar las metáforas de arte de la exhibición, es decir, la carne como un objeto de arte. Y esta fue la imagen elegida para el periodo. Asimismo, como les contaba, teníamos necesidad de trabajar mucho más con el tema del país. Es decir, yo nunca había pensado que para promocionar carnes tenía que mostrar playas, monumentos, cosas que realmente no se me habían ocurrido antes. Pero era necesario porque solamente generando confianza con lo que es el país podíamos mejorar en lo que era nuestro producto. Una imagen positiva y potente en un país genera un plus para todos los productos que ese país comercializa. Entonces, bueno, reunidos con el Ministerio de Turismo, con INAVI, los vinos y las carnes, nos juntamos para crear un fondo de dinero común, que primero lo manejó INAC y ahora lo maneja Uruguay 21, y aparece el eslogan Un paseo por los sentidos, para empezar a generar el contenido de la marca Uruguay Natural. ¿Qué es lo que hacemos en ese proyecto? Bueno, se hacen materiales de promoción, concursos de golf, concursos de chefs, apoyos a festival de cine, catálogos, programas en el canal Gourmet, se trabaja cuando se va en el exterior de manera conjunta, se hacen videos y hasta la asunción de mando del presidente Mujica le pide al proyecto
que sean los que organicen la fiesta de Asunción de Mando, de manera que todos los productos que están en ese paseo por los sentidos estuvieran presentes. Es entonces así que se va sumando el eslogan ahora, la marca país, y como ustedes ven, todo va conviviendo, ¿no? Bueno, hasta el 2006 seguíamos creciendo en récord de exportaciones y en el 2007 empezamos a ver que estamos llegando a nuestra capacidad exportadora. Pasamos del 30% que exportamos al 80%, es entre un 70 y un 80% de lo que se produce. Y bueno, no tenemos más volumen, entonces el objetivo fue crecer en valor. Pero para crecer en valor, ¿se acuerdan lo que yo les mostraba hoy en la introducción? Es necesario cambiar la forma de estrategia. No se puede crecer en valor usando una estrategia push, porque no conocemos a los consumidores. Pero ¿qué pasa? La estrategia pull es muy cara. Y además tenemos que cambiar los tipos de mensajes, tienen que pasar a ser vivenciales, vivir las experiencias. Imaginen ustedes que Uruguay tiene 125 mercados. ¿Cómo hace para generar en 125 mercados una demanda, una estrategia sostenida, pull, es decir, invirtiendo con los consumidores finales? Es realmente imposible, no alcanzaría ni siquiera los recursos que tiene el INAC. Entonces hubo que usar la imaginación, obviamente, porque entendíamos que era el camino que teníamos que tomar. Y acá surge, bueno, estos son ejemplos de cómo decimos que invitamos en las imágenes a vivir experiencias, ¿no? Por ejemplo, decir la vida pide pausas y los invitamos a ir a un restaurante en donde hay carne uruguaya, o este tipo de publicidad que habla de una herencia y nuestro legado. Fíjense en ustedes, ahora que tenemos completo el cuadro, cómo va cambiando las imágenes. A medida que nos alejamos del commodity y pasamos a un producto diferenciado, vamos cambiando de vender producto a vender un concepto. No mostramos ya casi la carne. Y bueno, y en relación a la marca era lo que yo les contaba. Había que ser muy creativo y nuestro objetivo de comunicación era llegar al consumidor final. En la base de todo está la marca país, Uruguay Natural. En el 2001, como les contaba, aparece la marca de nuestras carnes. 2004, nuestros eslogan, conéctate a lo importante. 2005, el paseo por los sentidos. Y a partir del 2007 empezamos a elaborar este plan, de la cual soy coautora, que trata de entablar un diálogo directo con el consumidor final. Y fíjense en ustedes que no es casualidad, surge del trabajo y de la suma de todo lo anterior. Toma el nombre de la marca país con el logo de nuestras carnes y los eslogans de Conéctate a lo importante y el paseo por los sentidos. ¿Qué es el Uruguay Natural? Bueno, el Uruguay Natural, como todo club, desarrolla distintas actividades que tienen que estar en coherencia con la esencia de marca. Y está basada en una plataforma que interviene el sector público-privado. Puede ser una inversión mixta, solo pública o privada. También tenemos miembros que pertenecen a ese club, que pueden ser chefs, periodistas, personalidades, que actúan como una caja de resonancia. Dentro de las actividades desarrolladas están los restaurantes temáticos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que hacemos es, le ofrecemos a los privados un negocio que tiene que ser rentable, porque si no es rentable, no es autosustentable. El objetivo es ganar dinero y para nosotros promocionar nuestras carnes. Entonces, el proyecto, lejos de ganar dinero, ganamos dinero, promocionamos ganando dinero. Pero además, no solo promociona las carnes, es una vitrina del país que le da cabida a todos los restos de los productos, los lácteos, los vinos, los cítricos, etc. Y a su vez es inclusivo desde el punto de vista social, porque hoy en día, con un mundo tan globalizado, hay muchas personas que no tienen cabida en el mundo. Y esto les da la posibilidad a pequeños artesanos, jóvenes chefs, bordadoras. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia en España en donde las paneras estaban hechas por los presos. Nuestra primera experiencia fue en Zaragoza. Tuvimos un restaurante abierto 3 meses con 1000 comensales por día. La inversión en este caso fue mixta, pública y privada. Después abrimos uno en Portugal, que abre solo en los veranos, en Algarve,
y la inversión en este caso es 100% privada. En China tuvimos durante 6 meses abiertos 2 restaurantes, uno de healthy fast food y otro de slow food, con 500 comensales por día, y en este caso la inversión fue 100% de INAC. De todas estas cosas, la verdad que hemos aprendido mucho, y el paso siguiente ahora es generar las franquicias. Estamos tratando de desarrollarlas. No es fácil, pero bueno, es lo que estamos tratando de hacer. Otra de las cosas que estamos trabajando es en generar los alimentos con historia. Ustedes saben que Uruguay tiene un sistema de trazabilidad único en el mundo, obligatorio para campo e industria. Pero es muy complejo. Cuando una persona va a un restaurante, lo último que quiere saber es esto. Imagínense ustedes, el problema mío era cómo llevar esto tan complejo a ser explicado en algo muy sencillo. Para eso lo que hicimos fue que cada producto fuera identificado por un código de barras o un código 2D. Por ejemplo, este es el caso de China, que cuando hacíamos el show de trazabilidad lo presentábamos de esta manera. El corte iba conjuntamente con un código. Ese código puede leerse con un escáner o simplemente con un celular, y entonces el que está sentado puede, en su mesa, recibe el plato, puede saber el lugar geográfico de donde se produjo en el mapa con Google Earth, puede tener una foto del campo y también una foto del productor, y hasta comunicarse por mail y decirle si le gustó mucho o no ese corte. Pero no solo es importante esto, también en una hamburguesa podemos saber cuántos productores participaron de este proceso. Ustedes saben que hay una encuesta en Estados Unidos y en Europa que el productor es el que tiene la mejor imagen. Los consumidores creen que la industria piensa solo en términos de eficiencia, pero la buena imagen la tiene el productor. Y una de las cosas que el mundo ha perdido es ese vínculo entre la comida, de dónde sale, ¿no? Porque el mundo se ha globalizado demasiado. Esta tecnología que hoy tenemos nos permite hacer ese link, y no importa que estemos en Corea. Nosotros decimos, la experiencia Uruguay está siempre a tu alcance. Lo que nos sucede a nosotros ahora es que los productores no están muy convencidos de dar sus fotos, y por eso estamos tratando de convencerlos. Solo tenemos 300 en este programa. Bueno, terminamos diciéndoles que en las gráficas podemos ver cómo se fueron cumpliendo los objetivos en cada uno de los años, y en los últimos, en donde la producción está prácticamente llegando a su límite, sí se concluyó y se pudo hacer el objetivo de crecer en valor. Esta marca es obligatoria en todas las cajas de exportación del producto a partir del 2009, eso simplemente se los quería comentar. Como mensaje final, Uruguay tiene una larga tradición y cultura en producción de carnes. En el año 1908 ya fuimos sponsor oficial de las Olimpiadas de Londres. El producto Fray Bentos fue tan famoso que hasta Julio Verne lo menciona en su libro De la Tierra a la Luna, y en Hollywood, películas como África Mía también lo tienen. Pero el desafío, mirando al futuro, es muy grande, porque como veíamos en la presentación anterior, la demanda de proteínas crece más rápido que la capacidad de oferta. Ahora, hay que producir de manera sustentable, porque plantearnos una industria que no respete el bienestar animal, que contamine el medio ambiente, que no respete las leyes de la naturaleza, bueno, sencillamente no es sustentable. Pero el mundo crece en demanda, sobre todo en los países emergentes, y uno se plantearía cómo hacer para producir más alimentos cuando tenemos menos tierra, menos población rural, menos agua, cambios climáticos que no son del todo favorables, ¿no? Si hiciéramos casos a los vegetarianos y se destruyera totalmente la ganadería, se perderían los paisajes, la biodiversidad, se perderían las tradiciones, la cultura, parte del patrimonio cultural de nuestros pueblos. Entonces, el gran desafío que tenemos por delante es cómo producir más eficientemente y de manera sustentable. Nuestros países tienen enormes oportunidades para dar respuesta a esto, pero para eso tenemos que construir estrategias inteligentes. Si hay tiempo, me gustaría compartir con ustedes un video que dura solo 5 minutos, no sé si hay tiempo, si no lo dejamos, en donde
Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que esto presenta la carne? Bueno, el video fue demandado por el presidente Tabaré Vázquez, el expresidente, y van a ver cómo de alguna manera engloba todo lo que mencionamos de que tenemos que presentarnos como un todo.